Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y con la receta que desde hace días venía cocinando la Casa de Nariño en Santander para sacar a la ministra de Minas, Irene Vélez. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es miércoles 19 de julio. Es inminente la salida de la ministra de Minas, Irene Vélez. La decisión se filtró hace unas horas desde el propio gobierno. Pero su salida se venía anticipando en Santander desde la semana pasada. Un alto funcionario de la presidencia le ofreció ese ministerio a un precandidato a la gobernación, que sería el principal rival de Rodolfo Hernández. Una movida a dos bandas con miras a octubre. Hoy hablamos del detrás de cámaras de esa salida, un camino que va desde la Casa de Nariño hasta el penthouse de Rodolfo Hernández. Ginette Prieto es la editora de investigaciones de La Silla, pero además es experta en esta movida político-minero-electoral. Gracias por volver por acá. Hola Tati, muchas gracias por invitarme, como siempre feliz de estar en Huevos. Ginette, ¿qué sacó a la ministra de Minas, Irene Vélez, porque estaba entendido que ella hacía parte del llavero del presidente Gustavo Petro? Tati, no está claro aún, pero por ahora todo apunta a que haya sido la investigación que tiene ahora en Fiscalía y Procuraduría. El tema es que le pidió a un funcionario de migración que dejara salir del país a su hijo menor de edad a Europa. En Colombia, los menores de edad solo pueden salir con permiso notariado de los dos padres. Y al parecer, Vélez habría pedido a un funcionario de migración que se saltara ese trámite. Y ese funcionario, a su vez, le pidió a otros funcionarios que se saltaran los trámites. Es decir, un efecto dominó de tráfico de influencia. El tema para Irene es que para Petro es importante que sus funcionarios no tengan tanta cola mediática. Por ejemplo, recuerda que la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, la sacó por irregularidades en 104 contratos que firmó. O a Juan Alfonso Latorre, que era el director del Invías, lo sacó después de que revelamos las irregularidades en el millonario contrato por la vía en Cauca. Sí. Pero hay que decir que las molestias venían de antes. Y eran del propio presidente. Una fuente que habla constantemente con Petro nos dijo que él tenía dudas de que la ministra estuviera cumpliendo con la meta de la transición energética y que no estaba avanzando en ese tema. Otra fuente del Ministerio de Minas nos dijo que el presidente incluso había regañado a Vélez por mostrar avances de gobiernos anteriores. Esa es la antesala de la salida que quedó bien clara en Santander la semana pasada. Y es que justamente lo que pasó en Santander es la prueba más fehaciente de que a la ministra le quedan las horas contadas allá. ¿Qué fue lo que pasó allá? Mira, resultó que hubo una reunión el miércoles de la semana pasada acá en Bogotá. En ella pudimos confirmar que asistieron el secretario general de Presidencia, Carlos Ramón González, y el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Esa reunión era con Fernando Vargas Mendoza. Ojo a este nombre. Él era uno de los candidatos fuertes en la puja por la gobernación de Santander. ¿Para qué se reunieron? Resulta que Vargas quería saber si el petrismo lo apoyaba en caso de ser candidato. Y en la reunión le sacaron una carta que cambió completamente el panorama. Carlos Ramón le ofreció guardarse para llegar al Ministerio de Minas. Esa propuesta le rebarajó el escenario a Vargas, que se bajó de la campaña. Aunque no ha dicho que sea el ministerio, sabemos que ya no va a la gobernación y que obviamente le quedó sonando muchísimo la idea del cargo. Él era uno de los candidatos fuertes. Había demorado su anuncio pensando en que no quería ser blanco de ataques en la campaña. Un poco que quería ganar sin salir un poco untado en el camino. Claro. Y él tiene sombras que lo persiguen, como sanciones en la Procuraduría por contratación irregular. Pero ¿qué intereses tienen este par de funcionarios nacionales, Duzán y González, que trabajan desde Bogotá, para ir a buscar a un político de Santander? Eso tiene explicación. Mira, Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones, tiene intereses en Santander vía la senadora del pacto, Sandra Jaimes. Ella entró a la lista cerrada del Senado en el pacto como su cuota y salió elegida. Desde entonces, Duzán ha participado en varias reuniones políticas en las que se ha hablado del futuro del pacto histórico en Santander. Carlos Ramón, por otro lado, es santandereano. Durante muchos años fue una cabeza de bajo perfil dentro de los verdes, pero con muchísimo poder. De hecho, él fue el que logró que el año pasado los verdes no tuvieran candidato a la presidencia y de esa manera dejó en libertad a su línea para que apoyara abiertamente a Petro. Hace pocas semanas le llegó la retribución y por eso se quedó con la Secretaría General en reemplazo de Mauricio Liscano y entró a manejar todo el presupuesto de presidencia. Que no es poquito. ¿Qué tanto tiene este señor Fernando Vargas para que este par de señores vayan a buscarlo? Bueno, pues Fernando Vargas fue alcalde de Bucaramanga entre 2008 y 2011. Él es conocido por hacer política con plata a manos llenas. Hay anécdotas como la siguiente que se cuentan en la ciudad. Cuando él era alcalde, era común ver filas de líderes barriales al frente de la alcaldía o del Club del Comercio de Bucaramanga.
Y esas filas eran de personas que lo esperaban para pedirle que les pagaran servicios, facturas o lo que le necesitaran. Y Fernando sacaba la plata de su bolsillo. Okay. Vargas es un empresario con mucha plata. Es fundador de la Universidad de Santander, que actualmente es una de las más grandes del oriente del país, y le puso plata a la campaña de Petro. Ahí están las llaves. Vargas está acostumbrado a no caerle mal a nadie y a tener muchos respaldos. Por eso para él era importante tener la bendición del petrismo, aun cuando los políticos locales lo apoyaran. Pero Presidencia tenía otros planes, porque si le ofrecen el Ministerio de Minas a Fernando Vargas es porque van a apoyar a alguien más en la gobernación. Así es, Tati, es Rodolfo Hernández el candidato del petrismo. Hagamos un poco de memoria contemporánea. A ver. Cuando pierde la presidencia, Rodolfo le concede el triunfo a Petro rápidamente. Y cuando se reúnen, se toman una foto abrazados. Aunque eso tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, Rodolfo en realidad tenía simpatía por Petro de hace mucho. Por ejemplo, cuando fue alcalde de Bucaramanga, en sus programas de Facebook decía que le gustaban las propuestas de Petro para la presidencia en 2018. Incluso en primera vuelta le preguntaron que por quién votaría en segunda vuelta y él dijo que por Petro. Así que la cercanía no es extraña. Después de que Rodolfo renuncia a la curul que tenía en el Senado por quedar de segundo a la presidencia, empezó a barajar su campaña a la gobernación y a finales del año pasado se reunió con Dusan y con Carlos Ramón y les dijo que quería el apoyo del petrismo. Al que más le gusta esa idea es a Carlos Ramón, que no le pudo dar el aval verde a Rodolfo en Santander porque se fue para el diputado Ferley Sierra. Ginette, pero ¿cómo esta movida política beneficia a Rodolfo Hernández? Pues teniendo en cuenta que una creería que en Santander es casi pan comido que Rodolfo llegue a la gobernación, porque ese es su feudo electoral. Bueno, pues esa es toda una pregunta de campaña. Porque en realidad no está claro qué tanto ayuda el petrismo a Rodolfo. Vea. Por un lado, en la campaña a la presidencia, Rodolfo recogió el voto antipetrista. Y que ahora esté con Petro, pues le baja la caña dentro de ese sector electoral. Claro. Por otro lado, el petrismo ya tiene cómo mover maquinaria. Carlos Ramón González tiene injerencia en el SENA y hay varios cargos que pone presidencia en las regiones que le pueden mover estructura a Rodolfo. Definitivamente. Eso en todo caso sería un contrasentido de lo que es Rodolfo Hernández porque su trayectoria electoral ha sido disruptiva en lo que tiene que ver con la política tradicional. Pero de cualquier manera, como Rodolfo es una caja de sorpresas electorales, aún falta ver cómo se traducen esas movidas en su potencial de votos para octubre. A las 8 de la mañana de hoy está prevista una reunión en el Ministerio de Minas con la ministra Vélez y todo su equipo. Mientras tanto, Fernando Vargas aún no ha respondido el ofrecimiento. Hasta ahora, lo que sabemos es que le gustó. Ginette, gracias por pasar por acá. A ti por la invitación, Tati, siempre un placer. Y arranca el día con estas movidas. Los verdes se quedaron sin candidato propio a la alcaldía de Bogotá. Ninguno de los aspirantes superó el 15% en la encuesta que hicieron. El presidente Gustavo Petro dijo que hay una intervención imperialista de Rusia en Ucrania. Es el primer pronunciamiento del mandatario hacia los rusos por esa guerra. Y mañana se instala el Congreso. Vamos a tener Twitterazo, Instagramazo y crónica en vivo para que no se pierda nada del reinicio de la legislatura. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, de Sergio García y de Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. Feliz 20 de julio y nos volvemos a escuchar el viernes.